El gobernador Mauricio Vila Dosal presidió el encuentro con los 11 ganadores de la convocatoria Emerging in the Americans Program del gobierno de Canadá, quienes cursarán un cuatrimestre en ese país para mejorar su nivel de inglés y aprender nuevas técnicas de sus carreras. Los becados estudian en la Universidad Politécnica de Yucatán y en la Universidad Tecnológica Metropolitana, quienes después de un complejo proceso superaron las pruebas. De este programa que se llama el Canadian Bureau of International Education, que como ustedes saben, pues trae una beca para poder estudiar en las universidades, trae una beca para gastos de alimentación, para gastos de hospedaje, para gastos generales. El gobernador resaltó que continuará con las gestiones en otros países para que más estudiantes tengan posibilidades de mejorar sus capacidades y lo aprendido en las aulas. Como resultado del apoyo a la mejora educativa, las empresas extranjeras establecidas en Yucatán contratan generaciones de estudiantes por su talento y preparación. Por ejemplo, la empresa japonesa de autopartes que trajimos, Uchiyama, prácticamente se llevó una generación completa de la UPI para poderlos contratar a todos los que se graduaron el año pasado. Hoy estamos trabajando muy fuerte con Accenture y también prácticamente se va a llevar una generación completa de la UTM, se va a llevar también una generación completa de la Universidad de Tecash. Vila Dosal adelantó la convocatoria que se publicará en las redes sociales de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior para que 110 estudiantes obtengan una beca para estudiar inglés entre 2 y 3 semanas en escuelas de Estados Unidos y Canadá. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.